Fue genial ver todo lo que Dios hizo, las historias ya contadas y las que siguen desarrollándose. Le agradecemos esa oportunidad y confiamos en que seguirá obrando en las vidas de los estudiantes. Si eres nuevo hoy con nosotros por primera vez, nos encanta que estés aquí. Sabemos que se ve lleno. Así lo queremos, no es algo raro. Tal vez un amigo o familiar te invitó porque dijeron que hay una parrillada. Llegaremos a eso, pero hoy será el banquete antes del banquete. Entendemos que la Escritura enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy queremos profundizar en su palabra, que es el pan de vida. Continuaremos con la serie de las últimas semanas. De hecho, esta es la parte número 5 de una serie llamada Ahí va. Ese hombre donde seguimos las interacciones y encuentros que Jesús tuvo con gente común de todos los días a lo largo de los evangelios. Y como iglesia, hemos dedicado este año 2026 para desacelerar, sentarnos y hacer nuestro mejor esfuerzo por entender mejor a Jesús, conocerlo más, tener una experiencia plena con Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos 4 relatos diferentes de la historia y vida de Jesús que llamamos los Evangelios. El Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 autores nos dan una imagen increíble y auténtica de un Jesús que constantemente nos sorprende. Un Jesús que no actúa como siempre queremos, o no se mueve como esperamos, o no hace las cosas que haríamos si fuéramos Jesús. Pero la buena noticia es que no somos Jesús, tenemos la esperanza de ser más como Jesús. Pero primero debemos tener esta experiencia con Jesús. Todos tienen ideas de quién es Jesús, qué hace, cómo es y de qué se trata, pero no es hasta que lo conoces que realmente lo entiendes. Es importante saberlo porque los autores de las Escrituras no nos escriben solo para darnos más información, llenar nuestras mentes con ideas o pedir que demos un salto de fe ciego. Nos piden pensar, razonar, luchar, nos animan a encontrarnos con Jesús nosotros mismos. Nuestro deseo es ir más allá de las suposiciones familiares sobre Jesús y comenzar a relacionarnos con Él. Aprender quién es en sus propias palabras, permitir que Jesús hable por sí mismo. Y la forma en que lo hemos estado haciendo es desacelerando, sentándonos en las Escrituras y explorando estas historias increíbles. Si te perdiste 1 o 2 semanas, te animo a ponerte al día en YouTube. Pero hoy, al comenzar, quiero empezar con esta pregunta. Me gusta iniciar con una pregunta para hacernos pensar y reflexionar. Y aquí está la pregunta de hoy. ¿Cuál es el lugar más oscuro donde has estado? Piensa en eso. El lugar más oscuro donde has estado. No hablo de un cuarto sin luz, o de la noche al cerrar los ojos, eso es oscuro, ya sabes. No. Hablo del lugar más oscuro donde has estado. Para algunos, puede ser un lugar. Puede ser un lugar físico. Fuiste. Realmente no sabías cómo expresarlo, cómo explicarlo, pero sentiste algo pesado o un poco extraño. Tal vez para algunos, ese lugar oscuro fue un cuarto de hospital, sentado con alguien amado que luchaba con algo que no esperabas. Tal vez alguien luchando contra una adicción, o quizás has estado con alguien atravesando depresión y todo lo que eso conlleva. Hay otros en quienes puedes pensar sobre ese momento oscuro donde tú mismo o acompañaste a un amigo cuya relación, cuyo matrimonio quizá terminó en divorcio, que todo lo que habían esperado y soñado, y todo lo que habían buscado lograr de repente se derrumbó. O tal vez sea por duelo, o algún tipo de traición. Mira, la mayoría de nosotros tenemos esos lugares oscuros y esos momentos oscuros en nuestra vida. Pero lo interesante de ti y de mí es que la mayoría pasamos nuestra vida tratando de evitar esos lugares oscuros, intentando no ir ahí. De hecho, lo interesante sobre la oscuridad y el mal es que para la mayoría nos cuesta aceptar su realidad, especialmente cuando se trata de esta idea de o se nos ha facilitado con imágenes caricaturescas de un personaje rojo en nuestro hombro diciéndonos qué hacer o no hacer, intentando tentarnos de una forma u otra. Y tomamos esas cosas y decimos, bueno,
Realmente no hay mucho, ¿verdad? No esperen que crea que son fuerzas malignas reales, oscuridad demoníaca real. Un conflicto cósmico entre Dios y un ser espiritual rebelde. Muchas veces nos encontramos en dos bandos. Uno niega o ignora totalmente el mal espiritual, y el otro desarrolla una obsesión enfermiza con esas cosas. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, dijo que hay dos errores iguales y opuestos en los que la humanidad puede caer respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y enfermizo en ellos. Ellos mismos se complacen igualmente con ambos errores. Citas interesantes. Pero lo que entiendo al leer las Escrituras y al estudiar la narrativa bíblica, es que cada escritor tomó muy en serio que existe un enemigo espiritual. No solo los autores que trajeron la narrativa de Jesús lo tomaron en serio, sino Jesús mismo. Sabían que vivimos en un mundo físico que podemos ver y tocar, pero al mismo tiempo, las Escrituras enseñan sobre un mundo espiritual igual de real. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 lo dice así. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. El hecho de que no luchamos contra carne y sangre significa que nuestro mayor enemigo no es meramente humano, ni algo físico, sino que contra lo que tú y yo enfrentamos, lo que batallamos, es lo que la Escritura llama a las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Y aquí es cuando dices, Pastor Jack, invité a un amigo hoy, ¿y vas a hablar de fuerzas del mal? Y actividad demoníaca. O sea que, lo que intento describir es esta batalla invisible de la que hemos hablado antes como iglesia, esta guerra espiritual. La imagen es interesante, y sé que puede sonar extraño, lo entiendo totalmente. Pero quienes nos traen las Escrituras nos señalan su realidad, que hay un enemigo espiritual real, que aunque muchas veces no se ve o es invisible, está absolutamente activo e inteligente, conspirando detrás de mucho, si no la mayoría, de todo el mal que no solo yace en nuestra alma, sino en el mundo que nos rodea. Pero cada vez que abordas las Escrituras, aunque hay un entendimiento de esa realidad, también hay un enfoque equilibrado, que mientras reconocemos esa realidad, también fijamos nuestra atención y enfocamos nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, el Jesús que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Un ejemplo. Una de esas historias nos lleva directamente a Marcos capítulo 5. Así que si trajiste tu Biblia hoy a la iglesia, te invito a ir a Marcos capítulo 5. Si eres nuevo en las Escrituras, Marco, capítulo 5, está del lado derecho de tu Biblia. Es Mateo, y luego Marcos. Marcos capítulo 5 pasamos tiempo ahí la semana pasada cuando Suzette enseñó de la palabra de Dios. Hoy regresamos a la primera mitad de esa historia para leer un encuentro interesante. Esto es lo que queremos descubrir hoy. Marcos documenta un encuentro poderoso con Jesús. Y como hemos hecho en esta serie, quiero hacer una pausa. Quiero ver la historia en su contexto. Quiero extraer la verdad sobre Jesús, la verdad sobre nosotros, y luego cómo aplicar eso a nuestra vida. Pero como esto es narrativo, una historia que vamos a leer, necesito que usen su imaginación. Necesito que se pongan ahí. Necesito que intenten imaginar las vistas y los sonidos, y cómo pudo haberse visto, y entender mejor cómo pudo haber sido esa experiencia. Son 20 versículos. Trabajo ligero. No hay problema. Vamos a procesarlo. Lo leeremos despacio, y lo analizaremos juntos, y veremos qué está moviendo Dios en nuestros corazones. Marcos capítulo 5, comenzando en verso 1. Cruzaron al otro lado, el lago a la región de los Gerasenos. Y al salir Jesús de la barca, un hombre con espíritu inmundo salió de las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las tumbas, y nadie podía atarlo ya, ni siquiera con cadenas. Porque había sido encadenado muchas veces de pies y manos, pero rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos.
Nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por las tumbas y los montes, gritando y hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Gritó con todas sus fuerzas: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En nombre de Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, pues somos muchos. Y le rogaba a Jesús una y otra vez que no los enviara fuera de la región. Una gran manada de cerdos pastaba en la colina. Los demonios le rogaron a Jesús: Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Les dio permiso. Y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. El hato, como 2000, se lanzó por el precipicio al lago y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en el pueblo y el campo. Y la gente salió a ver qué pasó. Llegaron donde Jesús y vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que lo vieron contaron lo que pasó al endemoniado y lo de los cerdos. La gente empezó a rogarle a Jesús que se fuera de allí. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó ir con él. Jesús no se lo permitió, sino que dijo: Vuelve a casa con los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo compasión de ti. El hombre se fue y empezó a contar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todos se asombraron. De nuevo, historia fascinante. Si no sabías que eso estaba en las Escrituras, deberías leer tu Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas más interesantes ahí. Pero Marcos desde el inicio nos da una imagen vívida. Tenemos tumbas, tenemos demonios, tenemos un exorcismo, tenemos cerdos, tenemos a Jesús. Y dices, bueno, vamos a cubrir eso en los próximos 40 minutos. Sí, vamos a llegar ahí. Vamos a intentarlo, porque este es uno de los encuentros más dramáticos con Jesús en todas las Escrituras. Y sé lo que algunos están pensando. Dicen, sí, suena bastante dramático. No sé si puedo conectar con eso. Mi vida está loca, pero no tan loca, y no estoy seguro cómo esto encaja en mi vida. Y solo te animo a que te quedes y proceses conmigo por un momento. De hecho, quiero desarrollar esto en 5 movimientos separados. Quiero darte un mapa de hacia dónde vamos. Comenzaremos con oscuridad, pasaremos a autoridad, iremos a restauración, llegaremos a decisión, y finalmente, testigo. Testigo. Ese pequeño viaje, esa progresión. Oscuridad, autoridad, restauración, decisión y testimonio. Esta historia no solo se cuenta en Marcos, sino que Lucas y Mateo también la relatan. Mateo la registra en el capítulo 8. Lucas también la registra en el capítulo 8 de su Evangelio, pero Marcos es el registro más temprano y extenso. Ahí obtenemos gran parte del detalle de esta situación. Y lo fascinante es que cuando Marcos documenta lo sucedido, comienza en el capítulo 1 y dice algo profundo. Dice: Jesús fue a Galilea proclamando las buenas nuevas de Dios. El tiempo se ha cumplido, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Si recuerdan nuestra serie sobre el Sermón del Monte, entendemos que el reino de Dios habla de la realidad del reinado y gobierno de Dios aquí mismo, ahora mismo en 2026, que el reinado y gobierno de Dios no es en algún lugar algún día, no en algún lugar allá arriba, no algún día cuando lleguemos allá. Con Dios, pero entendemos que el reino de Dios está aquí, ahora mismo. Es la realidad del poder y presencia de Dios que existe aquí. Está aquí, ahora mismo. Es la realidad de lo que Jesús nos invita a orar, en la tierra como en el cielo, aquí, ahora mismo. Y entonces Marcos se esfuerza por destacar estas historias llenas de acción para que podamos entender y comprender cómo se ve eso en la tierra como en el cielo. Cómo se ve realmente que tu reino venga, tu voluntad sea hecha aquí.
como se ve que el reino de los cielos está cerca. Y lo que Marcos hace es desarrollar constantemente esta imagen. Nos pinta a un Jesús lleno de poder. Poder. Si solo sigues el recorrido en el libro de Marcos, ves que Marcos demuestra que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Tiene poder sobre la dolencia, o como Suzette habló la semana pasada, Jesús tiene poder sobre males físicos que atormentaron a una mujer por 12 años. Un solo toque de Jesús lo cambia todo en la vida de la mujer. Y luego encontramos en Marcos capítulo 4, antes de llegar a esta historia increíble, que Jesús pasó un largo día con sus discípulos. Han estado enseñando, han estado ministrando, y de repente Jesús dice: compañeros, subamos a la barca y vayamos al otro lado. Ahora, si no estás acostumbrado a las escrituras y no sabes mucho de las escrituras y cosas así, solo te digo, cada vez que Jesús dice, subamos a una barca, te aviso, algo va a pasar. Algo loco está por suceder. Tiene que haber un día en las escrituras donde dijera, subamos a la barca, y ellos dijeran, no Jesús, no, ya no podemos hacer eso. Pero cada vez que Jesús dice subamos al barco, sabe que algo va a pasar. ¿Y qué pasa? Suben al barco. Jesús va a cruzar al otro lado. Explicaré más en un momento. Pero de repente, mientras están allí, tormenta, lluvia, olas, locura, y luego esa noche, bonito atardecer, todo bien. Y de repente están en el mar de Galilea, estalla una tormenta, pero ¿dónde está Jesús? Está en el barco, pero aparentemente a Jesús le gusta descansar bien. Está tomando una siesta, y los discípulos están enloqueciendo porque en medio de la tormenta, Jesús no despierta. Entonces ellos deciden despertar a Jesús para alertarlo de la tormenta, y Jesús se levanta, mira el mar, mira el viento, mira las olas, y dice, silencio, cálmense. Oh padres, ya basta, ¿verdad? Jesús ordena al viento y al mar que se calmen, y las escrituras dicen que inmediatamente se calmaron. ¿Saben cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Espera, momento. Hemos estado con Jesús. Hemos visto cosas increíbles, pero acaba de ordenar al viento y las olas que se calmen. ¿Quién es este hombre al que hasta el viento y las olas obedecen? ¿A quién hasta la naturaleza obedece? ¿Quién es este Jesús? Esa es la pregunta central que sigue apareciendo en cada uno de los evangelios, al menos en la primera mitad. Y lo que hace Marcos, en vez de darnos una respuesta directa. ¿Quieres que te diga quién es Jesús? Te diré quién es Jesús. ¿Sabes qué hace Marcos? Marcos dice, déjame contarte una historia. ¿Quieren saber quién es Jesús? Gran pregunta. Gracias por preguntar, Iglesia Cityline. Les cuento una historia. ¿Y saben qué hace? Pasa de la tormenta en el mar a una tormenta en la vida de alguien. Dice, ¿quieres saber cómo es Jesús? ¿Quién es Jesús? Experimentar más de Jesús. ¿Encontrarte con Jesús? Primero debemos empezar con la oscuridad. Debemos observar la escena que ocurre. En la historia dice en el versículo 1, cruzaron el lago hacia la región de los Gerasenos. Los Gerasenos. Es un lugar interesante. Algunas traducciones lo llaman Gadarenos o Gadara, pero realmente es la misma área con varias ciudades. Lo que necesitamos entender para nuestra enseñanza hoy es que es territorio gentil, es decir, no hay un solo Dios, hay muchos dioses. No es territorio judío que siga a Yahvé. De hecho, esta área se conoce como la Decápolis. La Decápolis es una colección de 10 ciudades, eso significa Decápolis. Son dos palabras griegas, deca, que significa 10, y polis, que significa ciudad. Región gentil pagana de influencia griega, al este del mar de Galilea. De hecho, creo que tenemos un mapa que les puedo mostrar aquí que explica eso un poco. Entiendan, Jesús ha pasado tiempo aquí en Galilea. Es de Nazaret. Ha estado aquí en Capernaum ministrando. Y entonces Jesús va a cruzar. Subamos al barco y vamos al otro lado.
Crucemos el mar de Galilea y vayamos a esta gran región en naranja conocida como Decápolis. Crucemos a ese lugar que es pagano. En Decápolis, es politeísta. Hay muchos dioses, es sofisticada, es bulliciosa, hay grandes ciudades y mercados. Pero también es un lugar marcado por inmundicia y opresión espiritual y muerte. De hecho, ¿recuerdan la historia donde Jesús habló de un hombre con 2 hijos, un hijo menor y uno mayor? Y el hijo menor fue al padre y dijo, «Quiero mi parte de la herencia ahora». Y recuerdan que la historia dice que fue y malgastó todo. ¿Sabes qué sabía la gente? Si quieres ir a un lugar a derrochar tu riqueza, ¿a dónde vas? A Decápolis. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Decápolis se queda en Decápolis, ¿verdad? Como Las Vegas. Y sabes que no vas a Vegas solo por el buffet. Sabes que vas a Las Vegas para meterte en algo. Sabes que no vas solo por el espectáculo, ¿verdad? Entonces pueden entender a dónde viajan. Están en una barca. Van en barca. E imaginen que vienen de Galilea y miran hacia Decápolis. Decápolis bordeaba esas montañas y colinas. Esas 10 ciudades llenaban toda esta región. Y aunque no podemos acercarnos hoy, justo aquí en esta costa, bullía con vida y actividad. Y mientras Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea hacia el otro lado, ven a dónde se dirigen, y los discípulos tienen que estar pensando, Jesús, ¿por qué vamos allá? Jesús, ¿por qué vamos a esta ciudad pagana conocida por su impureza? Y de repente, cuando llegan a la orilla, cerca de estas colinas y montañas empinadas, hay un encuentro con Jesús. Versículo 2. Cuando Jesús salió de la barca, un hombre con un espíritu impuro vino de los sepulcros a su encuentro. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Usen su imaginación, capten esta escena. Anclan la barca, y apenas Jesús pisa la playa, aparece un hombre controlado por el reino de las tinieblas. Esa fuerza espiritual maligna que Jesús llama espíritu impuro o espíritu inmundo. Era conocido en el pueblo por su forma de vivir. Era conocido porque nadie podía controlarlo. Conocido por gritar, cortarse y hacer estas cosas. Conocido por vivir entre los sepulcros. No se ve en esa foto, pero así lucen los sepulcros. Las tumbas siempre se asocian con muerte e impureza. Nadie viviría entre las tumbas excepto este hombre. Imagina que ves hacia dónde vamos. Vamos directo a Decápolis. Llegan a la orilla, Jesús sale del bote, e inmediatamente este hombre se acerca a Jesús. Me encanta ese detalle porque surge la pregunta, ¿dónde están los discípulos? Jesús salió del barco. ¿Dónde están los discípulos? Sería como, sí Jesús, tú puedes. Este tipo se ve algo salvaje. Ya me preocupaba el de capitalista, pero este tipo, ¿ves todas esas heridas y sangre? Sí, estamos bien Jesús. Todavía tengo miedo por la tormenta, me voy a quedar aquí. Tenían que estar en la barca, cerca, viendo qué pasaría cuando Jesús sale, y de repente este hombre corre hacia él. No quieren salir porque en su mente todo grita peligro e impureza. Gentiles, cerdos, la Decápolis y este hombre. Pero más que eso, Marcos revela otra capa más profunda y dice, piensen en el mundo como lo conocemos. Marcos describe no solo a un hombre bajo un espíritu inmundo, sino que pinta un cuadro que muestra que la creación no es como Dios la diseñó. Todo en esta historia del caos de la tormenta al miedo, vivir entre muerte, demonios, violencia, espíritus inmundos e impuros, que ahora la humanidad, la creación, no es como Dios originalmente quiso. Este hombre está descrito viviendo entre los muertos, está consumido por el mal, y mientras el mal lo consume, él inflige ese mal sobre su comunidad. Dice que a menudo ha sido encadenado de manos y pies, pero rompe las cadenas, quiebra los grilletes de sus pies. Nadie es lo suficientemente fuerte para dominarlo. Noche y día entre las tumbas y en las colinas, gritaba y se cortaba con piedras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien en tu vida cuya vida parezca tan caótica o más caótica que este hombre?
¿Conocen a alguien más disfuncional que este tipo? Algunos me miran como diciendo, no conoces a mi familia, porque este hombre es extremo. Es intenso, grita, corta, tiene angustia mental y agonía a plena vista de todos. Llora día y noche. Es fuerte, da miedo, está ensangrentado. Es el tipo del que los padres dicen, si lo ves, corre, no te acerques. O si no haces lo que digo, llamaré a ese tipo. ¿Ven cómo lo hacemos como padres? Marco intenta pintarnos una escena, pero la escena es más profunda. Nos centramos en ver al hombre, pero entiendan lo que Marcos quiere que veamos. Quiere que reconozcamos el mal y lo que siempre hace. ¿Por qué? Porque todo sobre el mal siempre deshumaniza. Es lo que hace el mal. Este endemoniado es lo opuesto a lo que Dios nos creó ser. Está aislado en vez de en comunidad. Lucas nos da el detalle de que al salir Jesús del barco, dice que el hombre desnudo se acercó a él. Este hombre no tenía ropa. Estar desnudo en esta cultura y sociedad era señal de vergüenza. Sé que somos gente moderna occidentalizada, nos gusta mostrar la piel y presumir lo que tenemos, pero no era así como lo veían aquí. Si revelabas demasiado, eso te traía vergüenza en lugar de dignidad. Este hombre era violento en vez de pacífico, era autodestructivo en vez de dar vida. Vivía entre los muertos en lugar de florecer entre los vivos. Por lo cual debo hacer la pregunta. ¿Te identificas de alguna manera? ¿Puedes imaginarte cómo se sentía, qué experimentaba este hombre? Algunos dirán, no, he hecho cosas, pero esto es extremo. Dijiste que es extremo. No asumamos que esto no tiene nada que ver con nuestra historia. Porque lo que sé de la humanidad es que todos conocemos algo sobre la desorientación emocional, espiritual y relacional que sentimos cuando la vida se pone difícil. Todos conocemos los desafíos y la angustia relacional, espiritual y emocional que nos hacen sentir menospreciados, o como si la vida nos hubiera quitado algo. A veces lo describimos como sentirnos entumecidos o muertos por dentro, o quizás aislados y solos, o simplemente no nos sentimos nosotros mismos. ¿Entienden a este hombre? La sociedad lo ha encadenado, su familia lo ha abandonado, la religión lo ha declarado impuro y los demonios ahora lo han reclamado. Ha entregado su vida a este mal, pero Jesús va al otro lado. Jesús sale de la barca, Jesús se presenta porque toma la iniciativa. Entra deliberadamente al lugar más incómodo e impuro imaginable. Jesús conoce bien a este hombre, sabe quién es, sabe lo que ha pasado, y entiende esto. Jesús se presenta de todos modos. No lo evita. La gracia y misericordia de Dios siempre se mueve hacia los lugares que creemos que evitaría. Si yo fuera Jesús, no iría a Decápolis, no me metería con ese tipo, me subiría al barco y remaría en dirección contraria. Pero Jesús interviene. Marcos usa esto como un momento estratégico en el ministerio de Jesús, donde Jesús no solo entra en territorio gentil, sino confronta las fuerzas de muerte y maldad. No sería la primera vez ni la última, pero aquí nos pinta esta imagen. Jesús invade el reino de muerte y caos, y esto es lo que hace. Establece su autoridad. El reino de los cielos está disponible. El reinado y gobierno de Jesús, una luz ha venido brillando en medio de la oscuridad. El reino de los cielos ha llegado. Pasamos de oscuridad a autoridad. Autoridad. En lugar de evitar la impureza, en lugar de evitar la Decápolis, Jesús confronta la Decápolis. Entra en ella y finalmente la vence. Marcos dice, cuando el hombre vio a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas ante él. Gritó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Fue eso teatro? ¿Me emocioné? No, intento dar énfasis porque esto me fascina. En el Evangelio de Marcos todos intentan descubrir quién es este Jesús, y nadie parece tener claridad.
Si sigues los evangelios, durante toda la primera mitad del libro de Marcos, los discípulos están confundidos sobre Jesús. Las multitudes no entienden a Jesús. Los líderes religiosos siempre se oponen a Jesús. Pero lo fascinante es que los demonios aparecen y de inmediato saben quién es. Los demonios aparecen y saben exactamente quién es Jesús. De hecho, dicen, Hijo del Dios Altísimo. Mira, la oscuridad y los espíritus malignos saben exactamente quién es Jesús. Tienen clara su identidad. Y cuando Jesús llega a esa orilla ese día, de repente gritan, te lo ruego, no me atormentes. Qué cosa tan interesante decir. Como si los demonios intentaran evitar que Jesús les haga daño o algo en su contra, que de alguna manera este demonio, comprendo lo que pasa, intenta apelar a Dios con la esperanza de frenar a Jesús, detenerlo de hacer exactamente lo que vino a hacer. Y tú y yo sabemos que no se puede detener a Jesús de hacer lo que vino a hacer. Eso no funciona muy bien. Y dicen esto porque hasta el mal y la oscuridad conocen su destino final. Destino final. ¿Qué significa eso? Sí. Si lees la historia bíblica y la narrativa de Dios, habla de un tiempo cuando Dios va a eliminar completamente los poderes de las tinieblas del mundo. Habla de Satanás, demonios malignos, todo. Dios lo va a eliminar por completo, y habrá un tiempo señalado cuando eso suceda. Pero también hay otros momentos en las Escrituras donde en ciertos momentos de la Biblia y diferentes encuentros con Dios, Dios remueve demonios antes de ese tiempo señalado. Y así, la oscuridad, el mal y los demonios saben quién es Jesús. Este espíritu impuro pregunta, ¿eso vas a hacernos, Jesús? ¿Simplemente nos vas a eliminar así, antes del tiempo señalado? ¿Estás seguro de que harás eso? Y entonces ocurre algo fascinante. Jesús simplemente responde, ¿cuál es tu nombre? Aquí la historia pasará de buena a mejor. Va a pasar de loco a totalmente demente. Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el hombre responde, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Porque somos muchos. Legión. Esa palabra. Marco intencionalmente inserta este término militar romano. Describe una gran unidad del ejército romano de entre 5.000 a 6.000 hombres. En ese tiempo, Roma tenía control total y su poder residía en la legión romana. En este contexto particular, en esta área específica, tenían 28 legiones diferentes, cada una compuesta de 5.000 a 6.000 hombres. Cada una. Y de repente este hombre responde, somos Legión. Entiendan lo que está pasando aquí. Marcos dice que Jesús enfrenta una fuerza espiritual organizada, no solo un demonio aislado. Está diciendo que se dirige al mal como un todo. ¿Sabemos el número exacto que esto representa? No se nos dan esos detalles, pero sabemos que este hombre tiene mucho sucediendo. Tiene mucho que lo atormenta. Pero con todo lo que lo atormenta, en esta fuerza sobrenatural organizada que nadie en su pueblo o ciudad pudo cambiar, o fue lo suficientemente fuerte para manejar. Esto es lo que Jesús hace. Sale del barco, y nunca Jesús se siente amenazado. Nunca Jesús está ansioso. Nunca Jesús lucha. No hay batalla. No hay pelea. Solo hay autoridad. Solo autoridad. Solo las palabras de Jesús. Marcos dice que el punto no es cuán poderosos son los demonios, enfocarnos en la idea de legión. No. Dice quiero que se enfoquen en cuán poderoso es Jesús, y que Él tiene reino y dominio incluso sobre esas cosas que han intentado causar destrucción. Jesús confronta el mal, y antes que Jesús pueda decir algo, lean la Escritura y esto pasó. Inmediatamente el mal comienza a inclinarse ante Jesús. El mal comienza a inclinarse a los pies de Jesús, y luego con solo una orden, una palabra, Jesús ordena al espíritu impuro que salga. E inmediatamente empiezas a ver en el versículo 10, quién se somete a quién, y quién tiene la autoridad suprema.
Versículo 10, le rogó a Jesús una y otra vez que no los enviara fuera de la región. Una gran manada de cerdos estaba pastando en la ladera cercana. Los demonios le rogaron a Jesús, envíanos entre los cerdos, permítenos entrar en ellos. Y les dio permiso. ¿Captaste eso? Los demonios dicen, por favor, Jesús, no hagas lo que viniste a hacer. Si acaso, solo déjanos salir de este hombre. Déjanos entrar en los cerdos y tomaremos las cosas desde ahí. Pero por favor, Jesús les da permiso. Y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada como de 2000 se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Dices, qué raro. Tenemos un hombre endemoniado, tenemos a Jesús, hay mucho pasando con este hombre. Hay numerosos demonios aparentemente, ¿verdad? Y de repente están rogando entrar en... ¿De dónde salieron los cerdos? Los cerdos están ahí. Recuerden, es una región gentil. Entiendo que es una parte extraña de la historia, pero los cerdos no eran raros en esa región particular de Decápolis. Los cerdos se encontraban naturalmente en cualquier región gentil. Sin embargo, para la cultura judía, los cerdos eran animales inmundos. Pero de repente hay 2000 cerdos cerca que corren colina abajo y se lanzan al mar de Galilea. ¿Recuerdan la imagen? Hay orillas empinadas y corrieron y se ahogaron en el agua. Vivimos en una sociedad occidental donde todos dicen, ¡ay! Pobres cerditos, Porky y Wilbur, ¿verdad? Tenemos toda esta simpatía, tenemos PETA y todo eso. ¿Qué hay de los derechos de los animales? Y luego se sienten raros con Jesús como, ¿qué onda? Es interesante notar que Jesús no ahogó a los cerdos. Entiendan, sigan la historia. Los espíritus impuros entraron en los cerdos y los enviaron al lago. Eso es interesante. Pausa por un segundo. Es interesante. Los espíritus impuros enviaron los cerdos al lago. ¿Saben por qué es interesante? Porque aprendí algo preparando esta enseñanza. No sé si lo saben, pueden buscarlo después. ¿Sabían que los cerdos son excelentes nadadores? Sí, nos están ocultando algo. Son grandes nadadores. Piensen en su forma. Tienen flotabilidad. ¿Me entienden? Su hocico sobresale y mantiene la cabeza fuera del agua. Y las patitas cortas, como remos, como pequeñas hélices, navegando. ¿No me creen? Verifíquenlo después. Pero aquí está. Los cerdos nadan muy bien, lo cual crea otra dinámica extraña en la historia, porque tenemos 2000 cerdos que bajan por un barranco, caen al agua y mueren. Se ahogan. ¿Qué pasa con ahogarse? La destrucción de los cerdos muestra lo que Marcos intenta pintar. La destrucción del mal. Que la destrucción de los cerdos demuestra la intención destructiva del mal. Esa es su verdadera naturaleza. El mal siempre busca arruinar lo que pueda, destruir y destruir. Lo que sea. Los demonios destruyen los cerdos de inmediato. Jesús dijo que pasaría. Lo dice en Juan 10 de forma profunda. Dice, este enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús da un contraste y dice, mas la vida en mí. Cuando dices sí a Jesús, he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Y Marcos dice, necesitas saber esto de Jesús. Aquí hay una ilustración real de que el mal es destructivo. Pero mira lo que Jesús ha hecho en la vida del hombre, vencido por el mal. ¿Por qué? Porque Jesús da vida. Él trae vida. Y no es cualquier vida, sino vida abundante. Jesús dice, he venido para que tengan vida. El mal es real, pero la autoridad de Jesús es mayor. Y al reconocer su autoridad, automáticamente llegas al lugar de restauración. Vamos de oscuridad a autoridad, a la restauración. Versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y reportaron esto en el pueblo y el campo, y la gente salió a ver qué había pasado. Tiene sentido, ¿verdad? Imagina que cuidas cerdos y de repente chillan,
corren hacia la orilla, saltan al agua y tú quedas como ¿qué pasó? Acuden a Jesús y ven al hombre. ¿Qué fue lo primero que llamó su atención? Vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Al principio no sabían de los cerdos. Habían oído de los cerdos. Dijeron tienes que venir a ver esto. Pero a primera vista, esto es lo que ven. Acudieron a Jesús y vieron al hombre que había estado poseído por una legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Procesemos esto un momento. Jesús se acercó a este hombre del que todos se alejaban, y con una orden, Jesús cambia todo en su vida. La gente viene, lo ve y dice, nos asustas, Jesús. Esto se siente raro, Jesús. Literalmente tenían más miedo del hombre cuerdo, vestido, y en su sano juicio, que de su locura a la que ya estaban acostumbrados. ¿No es cierto que a veces nos acostumbramos a la locura? Nos acostumbramos o nos sentimos cómodos o conformes con algo de la maldad y la destrucción, y se vuelve parte de nosotros, y tratamos de ignorarlo como, bueno, es lo que es. Es el mundo, ¿no? Es como es la gente. Es como son las cosas. Y terminamos conformándonos. Nos inquietamos al no verlo. Y nos preguntamos qué pasa y qué ocurre. Marcos dice que este hombre está sentado. Ya no grita ni chilla. Ya no está fuera de control. El hombre está sentado y me encanta esto. Está vestido. O sea, la desnudez y vergüenza que antes definían su vida. Jesús apareció y ahora el hombre está vestido. Y yo leo la historia pensando, ¿de dónde sacó la ropa? Si tienes un tipo desnudo frente a Jesús, ¿verdad? Y de repente hace algo radical en su vida, y está vestido. Me pregunto, ¿será que Pedro y los muchachos en la barca dijeron, Jesús, tenemos ropa extra aquí, ¿te la aventamos? ¿Cómo fue eso? O podría ser porque sabemos un poco de Jesús y quién es Él. Que cuando pensamos en el hijo pródigo, y pensamos en cómo este padre amoroso recibió a su hijo. Y lo primero que vio del hijo perdido, te amo y estoy feliz de que hayas vuelto. Y dice, rápido, traigan la mejor túnica, pongan sandalias en sus pies, pongan un anillo en su dedo. ¿Por qué? Por el amor, la gracia y la misericordia de Jesús. Jesús nos viste con su justicia, nos viste con su gracia, nos viste con su amor. Y el hombre que sintió vergüenza, culpa y fue marginado, ahora ha sido renovado, redimido y restaurado en su sano juicio. Miren, la buena noticia es que por el amor de Jesús, esta historia nos muestra que no hay nadie, y digo nadie, que esté demasiado perdido o fuera del alcance del amor, gracia y misericordia de Jesucristo. No hay nadie irredimible. Nadie está demasiado perdido. Nadie ha ido demasiado lejos. Todo el tiempo como pastor, escucho gente decir, si supieras las cosas que hice, he hecho cosas terribles de las que no estoy orgulloso, y no sé cómo. ¿Y saben qué? No necesito saber qué son esas cosas, pero conozco a alguien que sí lo sabe. Su nombre es Jesús. Él lo sabe todo sobre ti. Sabe lo que has hecho, sabe con qué luchas, sabe cuáles son tus problemas, y esto es lo que tienes que saber de Jesús. Él sigue apareciendo. Se sube a la barca, se aparece, te encuentra justo donde estás, y te llama a salir de ese lugar. Le dice a la impureza que se vaya, te da nueva vida y libertad. Pone ropa sobre tu espalda, te pone en camino otra vez. Otra vez, te levanta de ese lugar profundo porque quiere que sepas que no eres irredimible. Eres su hijo. Una hermosa imagen del reino que Marcos pinta es que la presencia de Dios no huye de nuestra quebranto, sino que entra en él y lo redime. Lo redime. Que siempre nos lleva a decidir. Una decisión que debemos tomar. Jesús no solo saca demonios de este hombre, está restaurando su humanidad. Está restaurando su humanidad. Lo que el pecado y el mal fracturaron, lo que Satanás y el enemigo, los demonios intentaron torcer y distorsionar, Jesús entra en ese lugar y dice, el Rey ha llegado y el reino está aquí,
y con su autoridad reclama y restaura al hombre, lo redime. Hace exactamente lo que dijo que vendría a hacer. Dice, vine a proclamar buenas noticias a los pobres. Me envió a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año del favor del Señor. Pero eso te llevará a una decisión. ¿Cómo sabes? Versículos 16 y 17. Los que vieron o les contaron lo que pasó con el endemoniado, también contaron sobre los cerdos. Llegaron y primero supieron del hombre. Dijeron, wow, esto es increíble. Estaba endemoniado y ahora miren, está vestido, en su sano juicio. Pero dijeron, ah sí, eso está bien, pero déjame contarte de los cerdos. Los que lo vieron contaron a la gente lo que le pasó al endemoniado y también sobre los cerdos. Y la gente comenzó a rogarle a Jesús, Jesús, tienes que irte de nuestra región. Leí la historia y dije, espera, momento. ¿De verdad nos vas a decir, Marcos, que después de que Jesús hace algo tan impactante, tan increíble, tan lleno de vida, la gente del pueblo, todos en la región, van a rechazar a Jesús? ¿Lo van a alejar? Como, Jesús, disculpe Señor, necesitamos que se vaya ahora. ¿No querrías que el que acaba de sanar al loco del pueblo se quedara un poco más para ver qué más puede hacer? Para ver qué más tiene que podría ser bueno. Imagina la escena. Tienes a un hombre restaurado, libre de cadenas. Los que intentaron mantenerlo cautivo. Tienes gente que presenció este milagro, pero también 2000 cerdos flotando. Eso es mucho tocino y chuleta. Eso es mucho chicharrón, ¿no? Es decir, hay mucho pasando ahí. Y la gente mira y ve. Y de repente Marcos nos pinta otra imagen. Pinta nuestra humanidad rota. Que a menudo, sin importar lo bueno que Dios ha sido, tú y yo luchamos con valores y prioridades mal puestos. En lugar de celebrar la restauración del hombre, están ocupados por la pérdida de sus cerdos. En lugar de celebrar lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona que lo cambió para siempre, están preocupados por los cerdos que murieron. Los cerdos se usaban en ceremonias paganas de adoración en esta región. Sacrificaban estos cerdos a dioses menores, tomaban una porción del cerdo, la sacrificaban a Dios, así que tenían una economía religiosa, pero al mismo tiempo tenían una economía financiera porque lo que quedaba del cerdo que no se sacrificaba, lo llevaban al mercado. Y vendían ese cerdo, intentaban ganar dinero con ese cerdo, intentaban vivir de eso de manera sostenible. Y de repente ahora, todo lo que habían esperado, todas las cosas en las que habían puesto su seguridad, su éxito, su esperanza, eso se había perdido. Marco quiere que sepamos que la gente suele resistir la obra de Dios, sobre todo si amenaza nuestra comodidad o control. O si amenaza los sistemas familiares a los que nos hemos acostumbrado. Aunque esa obra podría traernos libertad. Marco destaca el costo de seguir a Jesús, el costo de que el reino de Dios venga y elimine el mal de una vez por todas. A menudo nos preocupamos más por lo que Jesús podría pedirnos soltar, o renunciar, o podar de nuestra vida, que por vivir en la sanidad, libertad y restauración que nos ha prometido. Cuando Jesús verdaderamente transforma nuestra vida, tanto individual como comunitariamente, nos vemos obligados a repensar nuestras prioridades. Nos vemos obligados a repensar qué es lo más importante. Y muchas veces solo queremos venir a Jesús para recibir buenos sentimientos de Jesús. Solo quiero sentirme bien. Quiero que Jesús me dé una palmada en la espalda. Quiero que me consuele y me conforte, y solo me diga que estoy bien, que voy a estar bien. Y Jesús dice, te amo tal como eres, pero tienes que saber algo de mí. Me niego a permitir que te quedes así, porque tengo algo mejor para tu vida. Sé que no puedes verlo ahora, y sé que no se siente cómodo en este momento, pero tengo algo mejor para ti. Pero eso significa que tienes que soltar algunas cosas. Tienes que renunciar a algunas cosas. Tienes que decir no a algo. Tienes que elegir alejarte de esas cosas.
Y no solo para que esas cosas ya no estén en tu vida, sino que tienes que soltar esas cosas para que tú puedas decir sí a cosas mejores que Él tiene preparadas para tu vida. Es la invitación ante esta gente del pueblo. Pero miran a Jesús y le dicen, Jesús, tienes que irte. Y nota esto de Jesús. Jesús no insiste. Jesús no discute. Jesús no dice, si realmente supieras lo que te conviene, me invitarías a quedarme. En cambio, Jesús se da vuelta para regresar al bote, y al hacerlo, eso nos lleva al testimonio. Hemos ido de la autoridad, de oscuridad a autoridad, a restauración, a decisión, a testimonio. Cuando Jesús subía a la barca, el versículo 18 dice que el hombre que había estado endemoniado se acerca a Jesús y le ruega, Jesús, ¿me dejas ir contigo? Jesús, no me dejes quedar aquí. Jesús, ya he estado aquí suficiente tiempo. No quiero estar aquí más. Esta gente no me quiere aquí. Ya me etiquetaron, ya me trataron mal y no sé si pueda quedarme. Y en el momento, suena poderoso, suena hasta espiritual. Sí, ve con Jesús. Sí, sigue a Jesús. Eso es lo que queremos que haga. Pero Jesús tiene otro plan para su vida. En cambio Jesús dice, no te dejaré ir conmigo. Quiero que regreses a tu casa, con tu gente, y les digas cuánto ha hecho el Señor por ti, y cuánta misericordia ha tenido contigo. Jesús dice, no quiero que vengas conmigo. Vamos a subirnos a la barca, vamos a regresar al otro lado. Pero ¿sabes qué necesita la ciudad? Más que nada necesitan tu historia. Necesitan escuchar tu experiencia con Jesús. Necesitan escuchar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Es interesante, a veces en los evangelios, como vimos la semana pasada, Jesús hacía un milagro en la vida de alguien y luego decía, guarda silencio. Pero esta vez Jesús dice, te pido que no guardes silencio. Te envío a contarlo. ¿Entiende esto? Después de restaurar al hombre, Jesús le da un propósito renovado. No solo restaura su vida, le da un propósito renovado, lo envía en misión. El hombre sanado regresa a casa con su familia, a sus relaciones, a ese mismo vecindario, a la misma comunidad que conoce bien su quebranto. Lo que a veces perdemos de vista es que nuestra sanidad y plenitud siempre nos guían de regreso a la comunidad. De hecho, nuestra restauración no está completa hasta ser reintegrados en relaciones que dan vida. Jesús lo restaura, lo comisiona. ¿Y cómo sé que este hombre cambió para siempre? Porque todo el que elige seguir a Jesús siempre está dispuesto a obedecer lo que Él dice. ¿Qué vemos pasar en esta región? El hombre se fue, y empezó a contar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él y toda la gente. Quedaron asombrados. ¿No es interesante que a veces el lugar del cual fuiste liberado sea el mismo al que estás llamado a ministrar? ¿No es curioso que ese lugar que conoce tu dolor, tu equipaje y tu trauma mejor que nadie sea el mismo sitio al que Jesús te llama después de restaurar tu vida? Simplemente para contar tu historia, para compartir lo que el Señor ha hecho. Hablemos de la misericordia de Dios. ¿Cómo se ve en tu vida? Me encanta que este hombre liberado de tanto no tenga título en teología. No sabe nada de teología sistemática. No tomó 17 cursos de discipulado. No tiene toda la teología que crees que debería tener. Pero ¿sabes qué sí tiene? Tiene un testimonio. Tiene una historia. Tiene un encuentro personal con Jesús que cambió su vida. No sé qué estás pensando. Vamos, nos llevas a la parrillada. Tanto hablar del cerdo, tanto hablar de todo. Incluso dijiste cómo procesas esta historia. Lo primero es esto. Puedo preguntarte, al evaluar tu vida, ¿dónde estás viviendo entre las tumbas? Puede no ser fácil verlo al inicio, pero ¿qué área de tu vida hoy se siente sin esperanza? ¿Qué área de tu vida ha sido consumida por vergüenza, soledad, ansiedad o disfunción? Todo lo que nos gusta esconder. ¿Dónde vives hoy entre las tumbas? ¿Cuál es esa herida? ¿Cuál es ese fracaso? ¿Qué es eso que puedes traer a Jesús y poner a sus pies?
La segunda pregunta que quiero hacer: ¿qué cerdos proteges hoy? ¿Qué cerdos estás protegiendo? En otras palabras, ¿qué prefieres conservar porque te es familiar en vez de entregarlo a Jesús? ¿Qué libertad resistes porque te va a costar algo? Has oído de Jesús, sabes lo que puede hacer en tu vida, pero te costará algo, y eso te intimida. ¿Qué es eso? ¿Podrías comunicárselo a Jesús hoy? Y si aún estás aquí pensando: bueno, sí, no sé, realmente no tengo cerdos que proteger, ni lugares oscuros o tumbas en mi vida, déjame preguntarte: ¿quién necesita escuchar tu historia? ¿Quién necesita oír la historia de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Quién necesita oír la historia de la misericordia y gracia de Dios que has experimentado, en tus propias palabras, con tu propia vulnerabilidad? Con tu propia honestidad, sin tratar de ser elocuente, sin tratar de ser teológico, sin tratar de ser alguien que no eres, solo necesitas contar tu historia. Todos tenemos la oportunidad de encontrar a Jesús. Todos tendremos la oportunidad de experimentar el poder y la presencia de Jesús en nuestra vida. La pregunta es: ¿estaremos abiertos a eso? ¿Estaremos dispuestos a dar ese próximo paso mientras cantamos esta última canción y nos preparamos para salir y celebrar con una barbacoa hoy? ¿Pasarías un momento con Jesús mientras cantamos juntos? Podrías quitar todo lo demás y toda distracción, y en esta canción, reflexionar en Él y permitirle hablar a tu corazón. Padre Celestial, te agradezco por cómo te estás moviendo en este lugar. Te agradezco por lo que nos enseñas hoy. Te agradezco, Dios, que apareces en los lugares oscuros. Apareces en esos momentos difíciles en nuestra vida. Traes restauración y sanidad por tu poder y tu autoridad. Padre, oro hoy, Dios, que esta historia no sea solo algo que nos fascina, sino algo que nos cautiva, que nos atrae, para permitirte hacer lo que quieres hacer en y a través de nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pongámonos de pie para responder. Adoren, iglesia. Vamos, adoremos. Antes de irnos, nos centremos en tu identidad, quien siempre has sido. Óperas fuera del tiempo y espacio, Dios. Y aún así te importamos. Tú nos buscas, nos esperas, eres paciente con nosotros. Así que te pido que no confiemos en nuestros corazones y mentes como guía, Padre Dios, sino que te busquemos a ti. Reconozcamos que tú eres el único brújula que debemos seguir. Padre, pido que nos guíes en la dirección correcta al salir de estas cuatro paredes, al disfrutar juntos de la comunidad. Dios, sabemos que estás entre nosotros, sabemos que tienes planes para nosotros, estamos agradecidos por quien eres, Dios, y te amamos, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Y en tu